De personalidad de un asesino serial. Este tipo de sujetos tienden a tener un estilo de personalidad dominante. También muestra la personalidad sentimental introvertido, pues ellos se centran más en el interés de la persona, en sus fantasías acerca de su futuro, dejan de prestarle atención al presente. Estas personas son soñadoras y muestran un desapego de la personalidad o la realidad inmediata. Los asesinos seriales tienden a tener un problema dentro de su psique y que va alterando su conducta desde el interior de la persona. Las personas que suelen tener una personalidad de un asesino serial muestran ciertos problemas de trastornos mentales o problemas neuronales de los cuales desencadenan enfermedades como la esquizofrenia. Esto tiene repercusiones tanto biológicas como circunstanciales que a lo largo de su tiempo pueden llegar a ser grandes detonantes para demostrar un desenvolvimiento de comportamientos violentos. Uno de los casos más comunes es en infancia, pues muestra muchísimas cosas de cómo se puede llegar a formar un asesino serial. Una pobre crianza, con la ausencia de algún familiar, alguna persona que tenga un apego muy cercano y haga falta, puede llegar a hacer que se desarrolle un asesino serial. Muchos de los casos de los asesinos seriales se dedican a dar búsqueda de algo parecido de su infancia que les hizo daño. Muchos de los casos son mujeres. Los asesinos seriales suelen ser personas que son muy dominantes, que ven a sus otros como cargas. No llegan a tener un afecto emocional hacia las personas. Son carentes de afecto, de ser reflexivos. Son sociables, en cierto modo, para conseguir lo que quieren. Los asesinos seriales pueden llegar a ser psicópatas o sociópatas. Los asesinos nacen, pero depende de la circunstancia de donde viva. El asesino serial suele ser una persona metódica, manipuladora. Principales psicopatologías de un asesino serial. Psicópata. No pueden llegar a empatizar ni sentir remordimiento, interactúan con las demás personas como si fueran cualquier otro tipo de objeto. Las utilizan para conseguir sus objetivos de satisfacción de sus intereses propios. No necesariamente tienen que causar algún mal. Psicóticos. Es un término utilizado para referirse a un estado mental de pérdida de contacto de la realidad de las personas. Las personas que experimentan psicosis pueden presentar alucinaciones, delirios y pueden exhibir cambios en su personalidad y pensamiento desorganizado. Psicópata. Son individuos excéntricos que no tienen sentido de responsabilidad ni de moral. Son impulsivos, manipuladores y mitómanos. Un psicópata suele ser agresivo, pasivo, hostil y en ocasiones puede tener conductas violentas. Son excelentes actores y siempre dan la impresión de estar en control. Algunos ejemplos de asesinos seriales: Cayetano Santos Godino, alias el Pepito Orejudo, 31 de octubre de 1896 hasta el 15 de noviembre de 1944, más conocido como el Pepito Orejudo, fue el joven asesino en serie, uno de los mayores psicópatas y sociópatas de la historia de Argentina, ya que en el principio del siglo XX fue el responsable de la muerte de 4 niños, 7 intentos de asesinato y el incendio de 7 edificios. Ted Bundy. Theodore Robert Cobble, nacido el 24 de noviembre de 1946, Vermont, hasta el 24 de enero de 1989, Florida, fue un secuestrador, violador y asesino de mujeres estadounidenses. Después de más de una década llegó negándolo, confesó más de 30 asesinatos que cometió en más de 7 estados, entre 1974 y 1978. El número de víctimas reales es desconocido, se le confirmaron más de 30 asesinatos. Fue condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989 en Florida.
John Wayne Casey, nacido el 17 de marzo de 1942 hasta el 10 de mayo de 1944, conocido también como Payaso Pogo o Pogo el Payaso o Pogo o el Payaso Asesino. Fue uno de los estadounidenses que violó y mató a 33 hombres entre 1974 y 1978. De sus 26 víctimas fueron enterradas en el semisótano de su propia casa. Otras 3 personas fueron enterradas en otros lugares de la casa y otras fueron lanzadas en el río cercano.